Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Ayer tuvimos nuevo Consejo de Ministros en la televisión nacional, por cuenta de quien paga las famosas alocuciones presidenciales, que fue ayer de 2 horas continuas. ¿Eso por cuenta de quién es? Por cuenta de los canales privados, doctor Fernando, que pierden más de 1.000 millones de pesos en cada locución presidencial de Gustavo Petro. Alocuciones presidenciales que habrá que decirlo con todas las letras, doctor Fernando, están diseñadas por Gustavo Petro para evitar a toda costa que los canales privados, Caracol, RCN, puedan presentar su franja de noticias. Lo hacen en el prime time, que es la franja más costosa que existe en la televisión colombiana, y lo hace a unos costos enormes para cada canal. Más de 1.000 millones de pesos se pierde por esas 2 horas en las que Gustavo Petro interviene. 2 horas en las que prometo hacer una tarea, ¿sabe, doctor Fernando? Y ayer la pensé, pero cuando me percaté de ella, dije, bueno, ya no la hice, pero lo tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo habla Gustavo Petro en los consejos de ministros? Le aseguro que más de un 30% sí habla Gustavo Petro en un consejo de ministros. Pero además dice toda suerte de, perdóneme, de bobadas. La verdad es esa, de bobadas. Vea usted cómo el consejo de ministros sirve para regañar a sus funcionarios. Ayer en la vaciada que le pegó a Ricardo Roa fue espantosa. Y le pegó una vaciada porque Ricardo Roa no ha querido comprar gas y le dice, hermano, ¿qué pasó con el gas? Pero además escuche esta ocurrencia que solamente la puede tener Gustavo Petro, traer gas por los cables eléctricos de Panamá. ¿Solo a Petro o solo en medio de una situación personal difícil de superar por algún tipo de algo que se toma y le cae mal? Escuchemos qué fue lo que dijo Petro en ese momento del regaño a Ricardo Roa. Y esa S19, que es el monopolio de la importación del gas, y señor Roa, ¿dónde está Roa? Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas, como se importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. Y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas. Y compite. Competencia, dice el capitalismo. Porque si nos lo venden a 19 y es a 12, y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando. ¿Entendieron ustedes? Los 19 y los 12 y los 6 y las líneas eléctricas de Panamá por donde viene el gas. Sí, solo se le puede ocurrir a él. Solo se le puede ocurrir a él. Algunos comentarios, doctor Fernando. Patricia Rincón, campaña política de Petro por televisión, dice en nuestras redes sociales. También en Samira Roque, Vicaria dice, yo apago mi televisión, no voy a escuchar estupideces de Petro. Dice Miguel Fernando Restrepo y con toda razón, es el mismo aló presidente de Hugo Chávez Frías, que ya conocemos los resultados, 8 millones de venezolanos fuera del país y la mayor economía de América Latina, economía fallida. Pedro Pastor, es pura demagogia barata. Eso es lo que hace Gustavo Petro. Bueno, 2 horas del Consejo de Ministros que llaman alocución presidencial. Que ahí vuelve, pero qué forma grosera de engañar, doctor Fernando. Lo que prevé la Constitución y la ley respecto al tema de las alocuciones presidenciales es que deben ser alocuciones presidenciales. Y la alocución presidencial, en la definición estricta de lo que eso significa, es el presidente de la República dirigiéndose al país a través de todos los canales institucionales y privados, por ser el que administra el espectro electromagnético. Esto que ellos llaman alocución presidencial, lo llaman así en el papel, pero cuando llega la hora de ir al aire, lo que presentan es un consejo de ministros. De esa forma está haciéndole el quite Gustavo Petro a la ley, se la pasa por la faja, pero además la ley también dice otra cosa, doctor Fernando, y la jurisprudencia. Ha dicho la jurisprudencia
que las alocuciones presidenciales deben tener dos características: ser cortas, necesarias y urgentes. Esto de hablar de los cables de Panamá para traer gas, doctor Fernando, no tiene ninguna de esas características. Y mucho menos 2 horas hablando él, regañando a los ministros y haciendo alarde de que él es el mejor gobierno de la historia. No hay consejo de ministros de estos que estamos teniendo que padecer. Nosotros lo hacemos, claro, porque tenemos que traerles a ustedes el resumen y lo hacemos con ese propósito. De otra forma no lo haríamos, creo yo. Doctor Fernando, tenemos que padecer a Gustavo Petro hablando de cualquier cosa, pero además echando historias, porque él es historiador también. Y él cuenta historias de la revolución y cuenta historias de cómo el gas no llegó y cuenta historias de cómo él en el M-19. Y eso es lo que hace durante las 2 horas. De verdad, ¿a qué costo, doctor Fernando? ¿Y por qué nos quiere prohibir Gustavo Petro ver el noticiero de los lunes reemplazándolo con el noticiero propio? Es que es un aló presidente. Lo que pasa es que aquí yo no sé el Consejo de Estado, doctor Fernando, cuándo se va a pronunciar, o la Corte Constitucional que vuelva otra vez frente a alguna de las tutelas que se ha interpuesto y diga alguna cosa. Pero de verdad que esto es supremamente cansón. ¿Qué día es mañana, además? 9 de abril, Día de las Nada Víctimas. menos. Ujú. En ¿Será Colombia que, se, será se que nos define hace otra locución presidencial? Ah, pero por supuesto. Que nosotros hablaremos del 9 de abril mañana. Claro, claro. Lo recordaremos muy bien. ¿Y quiénes fueron los visitantes que estaban con Jorge Eliezer Gaitán en el momento de su asesinato? ¿No? Todo Claro, eso. el 9 de abril, doctor Fernando, se adoptó, no solamente significa ahora el recordar el terrible hecho de 1948 cuando se produjo el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, sino que también se adoptó como el Día de las Víctimas, 9 de abril. Y el 9 de abril es cuando mucho menos hablan las víctimas. De hecho, el Congreso de la República tiene sesiones especiales para escuchar a las víctimas de lo que ellos han denominado el conflicto armado el 9 de abril. Y suele ocurrir, por ejemplo, que el 9 de abril los victimarios están escuchando a las víctimas, pero no es así. Va a ver usted cómo los que cometieron delitos y que hoy están impunes van a terminar echando discursos, como este de los que echa Gustavo Petro, que exalta la memoria del M-19 diciendo que no se trató nunca de una guerrilla criminal, sino de un grupo de rebeldes. Así como él habla del Tren de Aragua. Doctor Fernando, esa declaración del Tren de Aragua no la supera nadie. Como lo contaremos mañana, el gran personaje del 9 de abril fue Fidel Castro. Que Claro. Yo creo que las tenemos por allí. Lástima, nunca logramos tener la grabación completa, doctor Fernando, de las declaraciones que entregó Fidel Castro en ese momento. ¿A quién sería? Yamid Amat, seguramente, ¿cierto? Sí, a Yamid Amat en Caracol Radio, cuando Fidel Castro, entrevistado, doctor Fernando, contaba cómo había sido su llegada a Bogotá, cómo se concentraron en la Universidad Nacional. esas declaraciones las embolataron. Las embolataron. Porque Sí. además, doctor Fernando, yo no sé si toda nuestra audiencia, además nuestra audiencia ha cambiado, así que muchos dirán, pero ¿de qué están hablando? Pues doctor Fernando, usted fue el que nos trajo a la memoria hace tantos años en la hora de la verdad las declaraciones que entregó Fidel Castro a Yamid Amad en una emisión de Caracol, donde él explicaba su tarea en Bogotá justo el 9 de abril de 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y cómo había una reunión pactada para reunirse Fidel Castro con Gaitán y cómo nunca llega a esa reunión, sino que se enteran del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero además, doctor Fernando, cómo Fidel Castro se alzó en armas en Colombia. Y es que lo cuenta, ¿no? Cómo iba de estación de policía, cómo le quitó las carabinas a un policía, cómo se armó y empezó con los liberales en las calles a cazar, a cazar contradictores, a cazar conservadores. Eso lo cuenta Fidel Castro. Y yo no sé si es que este país no tiene memoria. Y dice Juan Manuel Santos y dice Gustavo Petro, tanto que tenemos que agradecerle a Cuba por su lucha revolucionaria. ¿Será que eso también hay que agradecerle? ¿Que Fidel Bueno, Castro levantaran armas? mañana 9 de abril hablaremos sobre ese tema. ¿Quién sabe si Petro resuelve hacer otro Consejo de Ministros? ¿No? No hará consejo de ministros, creo yo, doctor Fernando, pero bueno, nada, le queda lejos a Gustavo Petro. Pero sí cuente que ahora
discurso, seguro que va a echar discurso, porque además él utiliza ese día para hablar de las víctimas. Bueno, como lo hizo Juan Manuel Santos también, hablando de las víctimas, resulta que las víctimas no las escuchan nunca, nunca las escuchan en este país, porque como hay víctimas de primera y de segunda, porque eso es lo que han hecho Bueno, en el país. Benedetti con la consulta, insistiendo en la consulta, para sacar la reforma laboral por la puerta de atrás. Consulta popular. La consulta popular de Armando Benedetti, ya es de Armando Benedetti, que además se montó en la película y lo escucha uno y es como escuchar a Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo ayer, anunciando que no importa que haya proyectos de ley que busquen implementar la reforma de Petro, igual va la consulta popular. Dicho sea de paso, doctor Fernando, no hay plata aquí para educación, salud, vivienda, energía eléctrica y gas, pero sí hay plata para gastársela en la consulta de Gustavo Petro, que costará 700.000 millones de pesos. Escuchemos qué fue lo que dijo Benedetti el día de ayer. Yo he repetido varias y decenas de veces que la consulta va sí o sí. Si la reforma laboral presentada por el Partido Liberal es igual a los puntos o a las preguntas que se están haciendo ante el Senado de la República, yo no veo el problema de que en vez de que se pronuncien los senadores, que me parece bien, también lo haga el pueblo. Yo no veo a un senador de la República pensando igual que el pueblo, coartando o poniendo una mordaza al pueblo para que se pronuncie. Sería bastante antagónico y bastante disímil si eso llegara a pasar. Yo quiero contestar el tema de los recursos. A ver, yo desde que estoy pequeño siempre aprendí que en democracia lo importante es la democracia. Y usted no puede tomar esto como una especie de fábrica de salchichas que de acuerdo a una inversión yo saco unos productos o tengo unos dividendos. Cualquier peso que usted sea capaz de meter en democracia para que haya más democracia siempre será bienvenido. Pero además, se la pongo al revés. ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana por haberse afectado los derechos colectivos? ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana que además le han esclavizado? ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana que ha podido haber invertido en la economía y haberle dado mucho mayor dinámica? O sea que hay que pensar en las dos vías y no solamente desde los hígados de la oposición. Ahora la dictadura es más barata, ¿no? Bueno, Oiga la pendejada que dice Antonio Sanguino, que la dictadura es más barata. Oiga, ¿de verdad qué les pasa? bueno, y las cosas que alcanzó a decir Benedetti. Disímiles. Había tomado mucho café también. Las cosas disímiles de las que habló Armando Benedetti. Doctor Fernando, le responde Carlos Chacón, que es el senador del Partido Liberal, que es el que propone, con la venia del presidente del Partido Liberal, del presidente Gaviria, un proyecto de ley que tiene por asunto dos cosas esencialmente. Ampliar la jornada nocturna para que vaya no desde las 9, sino desde las 7 de la noche, y aumentar el recargo del trabajo dominical y festivo del 75% al 100%. Eso es lo mismo que está proponiendo Gustavo Petro. Por supuesto que el resultado no va a ser distinto, pues va a ser el mismo. Pérdida de empleos, encarecimiento de la mano de obra y, por supuesto, doctor Fernando, una menor capacidad de contratación por parte de los empresarios. Pero, ¿qué es lo que ha explicado Chacón respecto del proyecto y de estas declaraciones de Benedetti? Aquí está. Ahora bien, la complejidad de más artículos fue lo que dio al traste precisamente con hundir la reforma laboral. Si lo que queremos es ayudar a los trabajadores e ir avanzando en unos proyectos que le traigan beneficio a los trabajadores, aquí hay un proyecto que le presta servicio a los trabajadores, que le sirve a los trabajadores, que ayuda a los trabajadores. Y podemos seguir en la discusión de los otros temas que no tienen un consenso generalizado en el Congreso de la República. ¿Por qué no avanzar en dos artículos que lo requieren los trabajadores, que lo quieren y lo piden los trabajadores? Además ha sido el discurso precisamente de la molestia del hundimiento de la reforma, y seguimos discutiendo los otros artículos en otros proyectos. Avanzar, dejar tanta peleadera. Yo creo que el país está cansado de eso. El país lo que quiere es... Bueno, otro que toma mucho café. Qué horror.
avanzar en el contexto de lo que no es esencial para los trabajadores. Qué horror. Bueno, pero en fin, ese es el Congreso que tenemos, ese es el gobierno que tenemos, eso es lo que estamos viviendo. Están en campaña política, doctor Fernando, prometiéndole a los ciudadanos el gobierno que les va a devolver, les va a dar el 100% en los dominicales y festivos en el aumento, el recargo, y que les van a ampliar la jornada nocturna. Están haciendo elecciones, están haciendo política, y los otros están prometiendo pasar ese proyecto de ley, que es lo mismo que quiere Gustavo Petro, pero solamente que con un proyecto de ley. Lo cierto, doctor Fernando, es que va 700.000 millones de pesos, y aquí Benedetti explicó cómo van a vincular a los ciudadanos para que participen y opinen de la consulta popular. Eso tampoco se había visto. Esto es un poquito peor de lo que uno Porque pensaba. no habíamos hecho nunca una consulta popular. Habíamos hecho la consulta anticorrupción que le sirvió a Claudia López, doctor Fernando, para convertirse en alcaldesa de Bogotá. Consulta popular que me acuerdo perfectamente, había por lo menos siete preguntas que ya estaban en el ordenamiento jurídico, ya estaban convertidas en ley y en artículos, pero pues ella quería gastarse esa platica. 300.000 millones de pesos nos costó la consulta popular de Claudia López, que no sirvió para nada. Y esta consulta popular de Gustavo Petro pues tendrá el mismo resultado. Veamos también qué dice Benedetti respecto del mecanismo, porque es bien interesante lo que plantea este señor de cara a la consulta popular. Y también van a estar las direcciones de todos los senadores para que la ciudadanía se contacte con el senador por el cual votó en algún momento y le pregunte o le diga si está de acuerdo o no de acuerdo con la consulta. Es decir, ministro, ¿usted cree que las personas que propongan pues, estas preguntas a la consulta verifiquen si por qué no están apoyando esa iniciativa? Son dos puntos. Uno es, proponga su propia pregunta. Y lo otro, si usted está de acuerdo o desacuerdo con su consulta, contacte a su senador. Mucho café están tomando. Esta presión durísima contra los senadores y los representantes, los senadores, doctor Fernando, ¿no? Pero un café extraño, ¿no? Un café que hace daño. No, pues hay que decirlo con todas las palabras, doctor Fernando. Mire, no lo dijo usted, no lo diré yo. Lo dijo Álvaro Leiva cuando fue el jefe del señor que estábamos escuchando. Él es un loquito drogadicto. Eso fue lo que dijo Álvaro Leiva. Y si no me creen, pues remítanse a Álvaro Leiva, que fue el que lo afirmó. Entonces, pues, la razón de por qué habla como habla. Vamos. Colombia pedirá a Estados Unidos eliminar el arancel del 10%. ¡Qué maravilla! ¿Eso a quién se le ocurrió? Doctor Fernando, esa es una idea que ha venido trabajando el gobierno y la ha venido consultando también con los gremios de la producción nacional. Escuchamos declaraciones en ese sentido el día de ayer, después de una reunión que tuvieron con la señora Laura Sarabia y con la que hace las veces de ministra de Comercio Exterior. Que, doctor Fernando, si usted creía que lo que Petro decía no tenía sentido, que lo de Armando Benedetti es causa de un exceso de café y que... El café del malo, no el café colombiano. Del peor café, Sí. pues estas declaraciones de Laura Sarabia son un poquito peores. Aquí Laura Sarabia tratando de explicar lo que ella todavía no ha podido entender. Escuchémosla. Otro de los acuerdos que quedamos en el día de hoy es que tendremos una mesa permanente junto con el sector privado, que como lo decía María Claudia y Camilo, revisaremos no solo en qué punto están las medidas de las relaciones con los Estados Unidos, cada uno de esos irritantes, como lo hemos denominado, cuáles son las medidas arancelarias en las cuales tenemos que trabajar, cuáles son esas barreras frente al mercado regional y cómo podemos construir en conjunto una estrategia de diversificación comercial específicamente en América Latina y cómo avanzamos en nuevos mercados con un objetivo y con una instrucción clara del presidente Petro, y es que vamos a proteger la industria nacional y vamos a aumentar la competitividad de nuestra economía y de las diferentes empresas. Ese es el objetivo que tenemos sobre la mesa, es un objetivo que compartimos con el sector privado y hemos tenido una reunión, creo que podría denominar muy productiva, que tenemos muchas tareas y mucho trabajo por delante y esperamos contarle al país los resultados de estas mesas permanentes y sobre todo de cuáles
cuáles van a ser las medidas específicas que tomaremos, que como lo decía, cada una de estas medidas debe ser bajo un manejo inteligente, prudente, sobre una diplomacia comercial y sobre todo un diálogo específico y de manera directa con los Estados Unidos y con la diversificación de los mercados. Específico. No se olvide de tener un diálogo específico. Pasamos, doctor Fernando, de figuras como, como Carolina Barco, canciller de la República, como Marta Lucía Ramírez, como María Consuelo Araújo, y terminamos en Laura Sarabia. Sí, Muy bien. no son odiosas, pero son reales. ¿Qué dijo María Claudia Lacutir? Donde no fuera por los empresarios, doctor Fernando, que están metiendo la mano en todo este proceso, podríamos estar mucho peor. Y por fortuna Petro estaba ocupado en otras cosas y no pudo hablar. Esto fue lo que dijo María Claudia Lacutir respecto de esa reunión de la que habla Laura Sarabia. Y con un plan de trabajo establecido. Primero, abrir esos canales que ya se están presentando para que Colombia pueda hacer una consulta a Estados Unidos y presentar el caso que permita no solamente ponerle urgencia, sino también buscar la eliminación de ese arancel. Dos, un trabajo mancomunado en acciones que son indispensables para la facilitación del comercio, que aplica a los temas sensibles que se tienen en la relación. Y en ese sentido va a ser beneficioso para todos los colombianos y va a impulsar que las exportaciones tengan más facilidades que ayuden a generar no solamente exportaciones a Estados Unidos, sino a múltiples otros países. Un tercer punto es ese acompañamiento, no solamente a quienes hoy presentan problemas por el 10%, se abre una mesa de trabajo con la ministra de Agricultura. Tenemos un análisis que establece que los productos como el aguacate, limón Tahití, pescado y cacao son los principales en los que se está haciendo un impacto negativo este 10% de arancel, principalmente porque México no le pusieron el arancel y entra con un 0% de... Estas son las propuestas que dejaron en la mesa. Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial, con quien también conversamos en la Hora de la Verdad hace unos 4 días, también afirmó sobre esa reunión esto, doctor Fernando. Bueno, fue muy importante tomar ese tema porque es que aquí no estamos nosotros compitiendo contra Estados Unidos. Aquí no es una pelea de simplemente mostrar quién es más bravo, sino mostrar que estamos defendiendo las relaciones con los Estados Unidos. Es clave que entendamos que nosotros, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, tenemos que defender este producto y lo que tenemos que hacer es buscar evitar tener las mayores complicaciones. Una de esas complicaciones puede ser la desertificación que se puede dar al país. ¿Y qué estamos defendiendo? Nos estamos poniendo de acuerdo para defender al país, evitando irritables, como por ejemplo las relaciones con China, es uno de los temas que tenemos que tener. Bueno, son las declaraciones de los que tratan de salvar la partida en estos momentos, doctor Fernando. Pero ¿de dónde sacamos nosotros para contar al oído que Colombia pedirá eliminar el 10% de arancel? Es la solicitud que plantea Laura Sarabia y no lo dijo, perdóneme. Perdóneme, y que lo dice la doctora María Claudia Lacutir en su... María Claudia, sí. Sí. Pero es que María Claudia no es gobierno. Claro, no. Ese es el acuerdo al que llegaron ayer en la reunión. Eso es lo que queda. En la reunión que estaba con el gobierno, la señora ministra de Comercio Exterior, que no tiene idea del tema, y Laura Sarabia, que un poquito menos. Bueno, vamos a otro tema muy delicado. Porque el secretario de la ONU alertó sobre la persistente violencia en Colombia. Antonio Guterres. Sí, señor. La ONU ha señalado que la paz total de Gustavo Petro simplemente no ha dado resultados y presentó este gráfico que ustedes tienen en pantalla para referirse al asunto. En el último informe trimestral, la ONU sobre los avances del acuerdo del 2016, el de Santos con los terroristas de las FARC, destaca que hubo resultados, pero que se mantienen problemas con algunos programas de reincorporación y que también hay preocupación sobre la creciente violencia en zonas como el Catatumbo, donde los resultados de la paz total de Gustavo Petro simplemente son intangibles y que son realmente precarios esos resultados. De hecho, doctor Fernando, recuerde que Gustavo Petro estuvo en Pasto el fin de semana, estuvo en el departamento de Nariño, anunciando que firmarían un acuerdo de paz con una facción guerrillera que está haciendo presencia en el departamento de Nariño. ¿Sabe usted cuántos guerrilleros tiene esa facción? 100 terroristas. Y ese es el único logro que tendrá Gustavo Petro para mostrar. Si es que firman
porque aparentemente habrá no entrega siquiera, sino dejación. Vuelven con el mismo cuento del otro día, de la dejación de las armas. El caso es que la ONU le llama la atención a Colombia de que las cosas, en cambio de mejorar, han ido empeorando por presencia de criminales en todo el país, por refuerzo que ha llegado a las guerrillas y por la situación de orden público que se traduce en dos departamentos de la peor forma, ¿no? Lo que pasa en el departamento del Chocó con los criminales del Clan del Golfo y lo que está pasando en el departamento de Santander en el Catatumbo con los terroristas del ELN. Lo que pasa en el Chocó y lo que pasa en el Cauca y lo que pasa en el Putumayo y lo que pasa en todo el país. En todo el país, sí, sí, claro. Eso es lo que tenemos entre mar. Bueno, además, hay una cosa supremamente desagradable. Esto es, los franceses dirían dégoûtant, ¿no? Algo así como repugnante. El escándalo con la mujer del ministro de Salud. Sí, increíble que estas cosas pasen. Y es que ya lo había comentado hace, doctor Fernando, unos días aquí en la Hora de la Verdad, cómo ese era el roscograma, lo recordaba ayer, de hecho, ese roscograma, donde los papás, los hijos, los hermanos, los abuelos, todo mundo trabajando en el gobierno de Petro, pero todo en familia. Mencioné casos como el del ministro de Salud, que tiene a su hijo y a su mujer muy bien ubicados en el gobierno, como el caso de Irene Vélez, que tiene a su papá muy bien ubicado en el gobierno. Ella fue ministra y viene como ahora a trabajar en el gobierno de Gustavo Petro de nuevo, y así un tanto, y también como Ricardo Roa y otros. El caso, doctor Fernando, es que denunció un periodista que no es uribista. Bueno, hagamos la aclaración para los petristas que viven furiosos porque, según ellos, solo el uribismo critica las bondades y verdades que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. No, se trata de Daniel Coronel, que ayer publicó en la revista Cambio un escándalo brutal que involucra a Beatriz Gómez Consuegra, que es la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, y que también ella es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud, que estaría tomando decisiones que no le corresponden en el ejercicio del cargo que está desempeñando. Y muchos se preguntarán, ¿cómo así? La mujer del ministro de Salud es es superintendente delegada de la Superintendencia de Salud. Sí, así como ustedes lo escuchan. Esta es la orden que ella le da a unos funcionarios en el Hospital San Rafael de Leticia para que firmen un contrato ya mismo por 55.000 millones de pesos. Escuchamos parte de lo que fue esa discusión que fue grabada por los funcionarios. ¿Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia? Es más, de una vez. Doctora, hoy es imposible que se firme ese contrato. No. Yo no me puedo. Me presentan la renuncia. Yo no. Perfecto. Entonces me presentan la renuncia a usted y la otra. Punto. Se acabó eso. Ya no vamos más. Para poderlo crear necesito un CDP y no tengo certificado de disponibilidad presupuestal. Tengo que hacer ese trámite. ¿Lo puedes sacar de inmediato? Si eso es rápido. Pues tengo que hacer el trabajo en presupuesto. Que ya tienen el valor. Pero está en silencio. Tengo que hacer el... Ella muy molesta, doctor Fernando, porque no firman ese contrato de 55.000 millones de pesos. ¿Que para qué es el contrato? Para adquirir un buque hospital para atender a las comunidades en el Amazonas. ¿Qué le dicen los dos funcionarios que escuchamos? Lina Baracaldo, que es agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, y Mario Castro, que es el asesor jurídico de la entidad. Le dicen, lo que pasa es que no hay sostenibilidad financiera para poder firmar ese contrato. Falta dinero. ¿A quién le compran el barco? A la Armada Nacional, doctor Fernando, le compran el barco. Por eso Gustavo Petro ayer decía, y me parece también muy desafortunada la declaración de Petro, decía más o menos tacha de tener actuaciones criminales a estos dos funcionarios que lo que hicieron fue no firmarlo, porque pues, doctor Fernando, a la hora de las IAS, de que venga la Procuraduría, la Contraloría a investigar, pues no van a investigar a la mujer del ministro, pues por obvias razones, porque no tiene venas en el entierro. A los que va a investigar es a estos funcionarios que dicen, venga, no vamos a firmar eso, no vamos a firmar el contrato. Y eso pues desató la ira. Ella amenazó con que los iba a echar y adivinen el resultado. Pues los echó, a ambos, los echó por no firmar el contrato. Pero bueno. Yo no entiendo. ¿La Armada Nacional le vende un buque al gobierno? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Diría uno que qué necesidad si es un yo con yo, ¿no? Si es el Estado, ¿por qué el Estado le vende al Estado? Sí.
pero es así, doctor Fernando. No lo entiendo. Busquemos a eso una explicación. Es una orden a la Armada Nacional. Dedique a ese buque que usted tiene, dedíquelo a tal cosa. Lo tienen que construir. Es un proyecto, lo tienen que construir. Entonces, ¿y quién lo construye? ¿La La Armada? Armada. Sí, claro. Los expertos de la Armada son los que lo tienen que construir. Por eso esta explicación que da ayer Gustavo Petro defendiendo a la esposa del señor ministro de Salud. Escuchémoslo. Buque hospital en el Amazonas, que entonces una indolente, ¿cierto? Funcionaria, entonces por dársela de que pelea con la esposa del ministro, bueno, la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción. Entonces el que está perdiendo es el indígena que está al borde del río y la comunidad y los pobres. Entonces, 5, sedes de educación superior pública, ministro de Educación, ¿dónde está? Aquí al frente mío, ahora sí, bien disciplinado. Con mejoramiento de colegios que sí. Dios. Bueno, dice un par de mentirillas, ¿no? Gustavo Petro dice que la mujer del ministro de Salud venía de antes en el gobierno. Supone él que en el gobierno de Duque, pero eso no es verdad. Veamos, por favor, cuándo fue publicada la hoja de vida de la señora. La esposa del ministro de Salud fue publicada su hoja de vida. Usted lo ve aquí, doctor Fernando, el 2 de septiembre del 2022. Y Gustavo Petro llegó al poder el 7 de agosto del 2022. Entonces, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra no viene de otros gobiernos, como lo dice Gustavo Petro, sino que la contrataron en su gobierno del cambio. De manera que el ministro de Salud contrata a su mujer. Pues prácticamente, claro, porque el ministro tiene todo que ver con la superintendencia. Muy bien. Petro furioso con Ricardo Roa. Sí, ya lo escuchamos cuando lo recrimina y le dice por qué no ha traído el gas y le dice que lo traiga como por los cables eléctricos de Panamá. ¿Gas por los cables eléctricos de Panamá? Sí, no, nadie entendió eso. Hay quienes han tratado de salir al paso a explicar y decían que lo que quiso decir, porque es que aquí toca tener intérprete, doctor Fernando, para poder entender a Petro, que lo que quiso decir era que la molécula que Panamá había adquirido era más barata y que eso es lo que quiso decir. Yo no escuché eso, yo escuché fue que dijo que el gas había que traerlo por los cables eléctricos de Panamá. Eso fue lo que yo escuché. Pero bueno, es Petro y el delirio que tiene para hablar. Y el cuento del valor del gas de 19 y de 12 y de 6. Que a Panamá le cuesta 6. ¿Qué le cuesta 6 a Panamá? No, sin saber cuánto, si se trata de cantidades o de qué, o del transporte, qué es lo que cuesta eso. No, tampoco lo supimos. Bueno, puede hacer cualquier cifra, igual él con eso convence al público que lo sigue. El ministro de Defensa va a debate en la Cámara de Representantes. ¿Debate de qué? ¿Moción de censura o qué? Debate de control político, doctor Fernando, por el tema de la creciente violencia en Colombia. Y salió con una perla el ministro de Defensa. Escuchémoslo. Aquí está. Harari, acerca de 21 lecciones para el siglo XXI. Colocamos la presentación, por favor. Él decía que pareciera que nos encontramos en un mundo donde fuera la tragedia mayor. Sin embargo, muere más gente en este momento por accidentes de tránsito que en la guerra. Es más, muere más gente de gorda que de nutrición. Si miramos los estudios de Uppsala, de Suecia, de una universidad, de cómo ha sido la violencia en el mundo de 1944 a la fecha, los conflictos. Ay, no sé dónde sacó el ministro esa idea, doctor Fernando, de afirmar que muere más gente de gorda que de desnutrición en Colombia. Y más o menos terminó por resumir que en este país la gente se muere más por accidentes de tránsito que por bandas criminales, guerrilleros y ataques terroristas. Yo no sé de dónde, la verdad. Entonces,
Entonces no hay problema con la violencia. El problema es con los accidentes de tránsito. Sí, él dice que en varios de los homicidios en el país se presentan en fechas especiales y entonces él dice que, por ejemplo, es trágico lo que pasa el Día de la Madre, el 24 de diciembre. eh, y Que no le hagamos caso a la violencia. No, porque pues es que, doctor Fernando, es que mire usted, la gente se muere en este país de gorda, no se muere porque lo maten. Lo trágico es el Día de la Madre. No. Muy bien. No, mal el ministro. La verdad esperaba, tenía la idea y alta idea de que sería una gran exposición la que haría el ministro, pero nada. Regularcito. Bueno, y terminemos. El Consejo de Estado abre incidente de desacato a Petro por no disculparse con la oposición al llamarlos victimarios. Recuerde, doctor Fernando, que Gustavo Petro en alguna de esas reuniones que él adelanta cuando logra pagar buses para que vayan a escucharlo, decidió llamar victimarios a los que habían salido a la marcha en el año 2024. Recuerda, el 24 de noviembre. En ese momento, 24 de noviembre, a ver, esto fue cuando, estoy haciendo memoria de cuándo fue esa gran marcha, sí, la marcha del 24 de noviembre del año pasado, claro, y ahí decidió que eran unos victimarios los que salían a marchar. Pues muy bien, hay un fallo del Consejo de Estado en el que abre el incidente de desacato contra Gustavo Petro, quien deberá ser notificado de forma personal o al correo electrónico, y ahí le han puesto el correo electrónico, y requieran al presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia para que en el término de 2 días a partir de la notificación de esa providencia indiquen y acrediten los documentos pertinentes, las actuaciones que ha adelantado para dar cumplimiento a la orden dada ya en una sentencia de tutela del 6 de marzo del 2025. Y Petro pues no ha querido retractarse, porque es que decirle victimarios a los que salieron a marchar en contra de su gobierno, pues es que es un poquito peligroso, ¿no? Es como una muy mala forma de amenazar a los que no están de acuerdo con su forma de pensar. Muy bien, y así terminamos, queridos amigos, esta jornada de hoy, y viene la de mañana, 9 de abril de 2025. Así nos despedimos de ustedes esta mañana, cuando estaremos de regreso. No olviden, a las 6 en punto, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Siga nuestro programa a través de la página web www.lahoradelaverdad.com.co. Allí encontrará sonido de alta calidad. Somos La Hora de la Verdad.